Os agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren y se ofrecen como una forma de compartir la vida. La vida nos genera un impulso para descubrir algo más, siempre, y a la misma vez nos va señalando qué es eso de más que podemos encontrar en las experiencias significativas. Si alguien esta mañana desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante por favor, todos vamos en el mismo camino. Buen día, Maestro, buenos días a todos los presentes. Maestro, al hablar del agua viva, le pide agua. Si vieras quién te la pide, le pedirías tu agua viva. Sí, el agua es un fluido, la luz es un fluido. Y toda la vida obedece al impulso de la luz y sus posibilidades de refracción o de manifestación o de estratificación. El agua viva es lo que busca el iniciado, por eso deja de tomar vino, porque el vino es algo que se acumula, algo que tiene glucosa, como nuestra sangre, es muy similar. Sí sabía, ¿no? Que el vino no se cristaliza, ¿no? Porque es glucosa, no es sacarosa. Y el agua viva es esa agua del presente, es el cántaro que lleva quien va por el sendero de la luz. Es la urna sagrada. El maestre de la Ferrer, el muy sublime maestre, avatar de la era, nos dice que es la sagrada tradición iniciática viva y solo se da en presente por la luz. El agua es un cristal. El agua puede acumular emociones, pero puede también ser un reflejo vivo de la luz. Agua viva, cristales activados por... El agua es una composición de átomos de hidrógeno y oxígeno, lo cual forman un cristal, muy similar a lo que son los cristales de carbono, que lo fijan el hidrógeno y el oxígeno. Pero lo más importante es que es seguirlo vivo. Toma tu cruz y sígueme. La cruz representa todas las memorias que hemos tenido, oscuras y luminosas, para encontrar un presente vivo y revelador. Ese es el agua viva que calma la sed de eternidad. En la existencia comemos y tenemos que volver a comer. Aunque por un momento estemos satisfechos, tenemos que volver a comer. El agua también tenemos que volver a beber. El respirar, tenemos que volver a respirar. Pero cuando experimentamos el ser sin pasado, solo en presente, revelándose toda su manifestación en un instante, lo que le llaman el satori y el samadhi. Entonces es el agua viva que calma la sed del espíritu
porque se ha reencontrado a sí mismo de nuevo. Como ya no se reencuentra en la manifestación, ya no tiene limitación, es infinitamente lo que es, sin dejar de ser. Entonces, el agua viva es lo que busca el iniciado. Cada evento revelador. Por eso deja todo, se desapega de todo para encontrar esa revelación en presente, sin condicionamientos, sin ataduras, sin casamientos, liberado para agradecer la revelación cual sea. Yo recuerdo cuando di el paso, fui viviendo muchas experiencias de lo que vive la humanidad, el dolor, la muerte, la alegría, la abundancia, el ayuno, todo lo que uno puede vivir. Lo vives, pero tienes que soltar todo lo que tengas para poderlo vivir auténticamente. Sin reservas, sin apegos. Es el agua viva. Se dice que el que prueba el agua viva es el santo Graal, no vuelve a tener sed. De hecho, más adelante en esta narración se habla que ya no volverás a tener sed, pero sed, porque has encontrado la eternidad. Y la eternidad pues es todo, y es uno al mismo tiempo. Trasciende la limitación de los ciclos que se mueren y nacen. El mismo Buda hablaba de ciclos de muerte y nacimiento cuando dibujó el samsara, pero que había otra opción, encontrar nuestra verdadera naturaleza siguiendo el camino del centro, es el camino de la luz. El centro no está en un lugar, el centro se realiza por la unión complementaria del positivo y el negativo, de la oscuridad y de la luz, de lo que soy yo y lo que no soy, lo que no tengo, perdón. Entonces sí, el agua viva es haber encontrado la experiencia de eternidad, y es lo que busca el iniciado, es la piedra filosofal, como le llamaron los antiguos alquimistas, el que se fundamenta todo, las relaciones de todo, filosofal. El yogi y el alquimista buscan lo mismo, con técnicas de transmutación, hasta encontrar lo que está más allá de la manifestación o la materia, la forma, y es la esencia, la quinta esencia. Bueno, por ahí hay que seguirle buscando hasta experimentarlo. Pero eso hay que estar preparado, porque si el inconsciente no ha sido integrado al consciente, se va a revelar y va a ser unas demandas tremendas de sexo, dinero, poder. Al que no está preparado, se lo come el inconsciente. Empieza la locura. Recuerdo de Yamín, para este gran sendero del que hablamos, se decía, o era una leyenda, o era un mito, que el candidato a entrar a la esfinge, a la cámara secreta, al Sanctum Sanctorum, a la plenitud de plenitudes, el lugar de la plenitud, el Sanctum Sanctorum, y habiendo descubierto el misterio de la esfinge, entre sus dos garras era la entrada al Sanctum Sanctorum, y después de estar esperando y haber contestado satisfactoriamente,
El hierofante, antes de entrar, le decía: antes de entrar en este camino, te quiero advertir una cosa. Si lo aceptas, puedes entrar; si no, es mejor que no entres. ¿Y cuál es esa advertencia? Este camino te puede llevar a la iluminación, a la luz, pero te puede llevar a la locura. ¿Tomas el riesgo? Y hemos visto que a veces el camino hacia la luz ha llevado a la locura, al descontrol del inconsciente, a las demandas insatisfechas permanentes. En cambio, la iluminación es el estar satisfecho eternamente y agradecido. Lo que debe mover al iniciado es el agradecimiento, nunca la demanda. Porque al final de cuentas de todo se aprende, de todo es importante aprender. Y ese camino nos lleva hacia la agua viva, la sed de eternidad. Más allá de tiempos y de espacios, de formas. ¿Algo más? El alquimista tenía que encontrar en el laboratorio de afuera lo que tendría que usar en el laboratorio de adentro, en donde ¿qué consistía su mercurio, su sal y su azufre? Para lograr el oro, el gran conductor de fluidos. No hay mejor conductor de fluidos que el oro. Pero no solo el oro hace que haya fluidos, o el para qué de los fluidos. Ahí está un poco el engaño de los que buscan el oro, pero no saben qué hacer con él. El oro otra vez se los come el inconsciente, la locura. Más, y nunca llena. Ni de oro, ni de poder, ni de nada. En cambio, el iniciado, como lo trabaja en la conciencia, en su laboratorio interior, descubre la eternidad en todo. No le es extraño ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo es presente. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Buenos días, maestro. Buenos días, maestro, hermanos, buenos días. Yo solo quiero preguntarle cómo educar el ego. El ego. Pues quitarle la máscara de jefe y ponerlo como instrumento de transporte. A ver, ¿de dónde nace el ego? ¿Del deseo? Ahí va un poco, déjame chance. Primero hay una partícula, pero esa partícula se une a otra partícula por ley de polaridad. Y a partir de ahí ya son dos partículas y necesitan un ego de identidad que una las dos partículas. Por ejemplo, el H2O tiene ego de agua. Si no están unidos, ¿qué son? Hidrógeno y oxígeno. ¿Qué los hace unirse? El ego, agua. Y sobreviven como agua. Así nosotros en la vida orgánica, cuando dos células se dieron cuenta que unidas eran más fuertes, sobrevivían mejor,
existían y se podían complementar, apareció el ego de esas dos células. Nosotros tenemos un ego muy complejo, de millones y millones de células, multifuncionales, pero que tienen algo que las une con un propósito, donde todas desean sobrevivir como conjunto. Ahí está el tema de ego. Pero mi conjunto, es ahí la ilusión. Hay un gran ego en el universo que hace que todas las partes colaboren para la unidad total. Nosotros en la ceremonia mencionamos ego, 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 pero no se refiere al ego mío, sino lo que afirma la unidad universal. El ego es un fenómeno que aparece por la conjunción de las partes hacia una unidad. Pero ya nuestro ego, como tiene miedo a la muerte y a la enfermedad, porque es natural que busque sobrevivir a toda costa, y con esa excusa hace todas las tonterías que puede hacer, pero las maravillas que hace. ¿Quién te cura? El ego, la memoria de conjunto. Pero no solamente lo cura desde el centro, sino que sabe usar y está vinculado. Sí saben, es una maravilla. Cuando nos cortamos y se detecta que estamos cortados, se manda una señal al cerebro y el cerebro, el ego, sabe qué hacer por la historia que tiene, está basado en el pasado, y activa el vaso, aumenta la circulación. El ego de la sangre sabe coagularse, pero el vaso lanza unas llamadas células blancas que son elásticas, grandes, y entran al torrente sanguíneo y en poco tiempo ya están ahí en la cortada. Tienen la facultad de que cuando les dé el aire se quedan ahí pegadas y son unas células de tránsito para que poco a poco luego las células locales pongan sobre la costra, pongan sobre esto para que se trabaje adentro y se ponga y puede desaparecer la herida o no. ¿Sí? Toda esa coordinación, orquestación, la hace el ego. ¿Quién hace la digestión, la asimilación? Todo es el ego. Para la sobrevivencia de conjunto. Tiene memoria de que así sobrevive todas las células y que aun cuando mueren continúa la especie. Todo eso es tema egoico. Sin embargo, la deformación del ego es creerse el único importante de sobrevivir y no el conjunto. Entonces ahí el ego oscuro trata de dominar, controlar, someter a los demás para extraerles. Ahora sí, como dicen, te chupa la bruja. ¿Qué? Su fuerza, su presencia, porque tiene miedo a morir. El instinto inconsciente de prevalecer por sobre los demás es un ego mal educado, porque en realidad fue creado para que entre el conjunto todos saliéramos adelante. O sea, lo que se llama el bien común. Cuando el ego pierde el bien común mío, yo, me... ¿Qué significa ego en latín? Yo. Nada más yo. ¿Y los otros yo? No, pues que deben hacerme que yo sea más grande, que yo sea más fuerte, que yo no muera.
muchas personas dejan sus herencias ¿para qué? Para que el apellido no se debilite. Eso es muy de la parte más instintiva y baja, ¿verdad? Que siga yo, y que digan que el abuelo, y que digan que el papá, y que digan que el yo, y pónganme una estatua ahí en la plaza, ahí, pues el ego. No quiere morir, pero se va a morir. Y ante esa angustia, busca todas las mañas para sobrevivir, las excusas para sobrevivir. Gracias, mi amable. Entonces hay que entender su tendencia y agradecerle que luche por sobrevivir, pero espérate, ¿quién es el jinete y quién es el caballo? Toda la autodisciplina y que el agua natural. Había agua caliente acá arriba. Ah, sí, le salió ¿y por qué no lo apagan cuando viene la hermandad? No hay agua caliente. ¿Eh? No hay agua caliente. Pues se quemó Daniel. ¿Había o no? No, ya no en broma, ¿sí? Si se pone en el arram agua caliente o tibia, debe ser cuando no están los puros hermanos, ¿sí? Porque hay gente que si no, no se bañaría, ¿ok? Pero nosotros, porque eso hace que el ego diga, espérate, ¿quién es el jinete? Y luego te lo agradece porque se siente mejor. Ahí está el tema, que a veces el jinete desaparece y el caballo es el que, con sus ímpetus e impulsos del inconsciente, se vuelve dominante. El sexo da una aparente seguridad, pero tienes que volver a tenerlo para volverte a despertar, porque cuando hay actividad interactiva genital, todos los sentidos se alertan, del inconsciente, pero no del consciente. Muy poca gente hace y tiene relaciones conscientes, tiene más bien relaciones inconscientes. El dinero aparentemente te va a quitar el miedo a no tener con qué, pero resulta que luego te genera la angustia de que siempre, aunque tengas la mayor cantidad de dinero, siempre te sientes que no tienes. O sea, no es, la sed vuelve a aparecer y se vuelve insaciable, se llama insaciable. O sexualmente, quiere decir que no tiene relaciones sanas, constructivas, que no produce luz, produce oscuridad, por eso siente más deseo. Eso lo dice Wilhelm Reich, el gran de la bioenergética. Dice, las personas obsesivas con la sexualidad son personas vacías que no tienen relaciones. Tienen satisfacción que les genera más vacío. ¿Sí? Más vacío. Más vacío. Esos son los trucos que hay que desenmascarar del ego. Espérate, tú eres el caballo, tú eres la energía, tú eres el impulso, todo viene de ahí, del khandha, de la zona del piso pélvico. De ahí nacen la tos, el estornudo, el bostezo, nace de ahí. Cualquier impulso nace de ahí. El impulso no es el problema, sino la canalización del impulso, del fluido del impulso. ¿Hasta qué nivel le llega? Hay gente que se le queda abajo, no le sirve para más, ¿sí? Para satisfacer sus miedos. Es el pre-muladhara. Hay gente que ni muladhara ha despertado y anda en pre-muladhara. Todos sus miedos, todas sus historias oscuras se lo comen sin control. ¿Cómo educamos al ego? Demostrándole quién es el jinete, con gentileza, pero con determinación. Cuando sostiene uno la espada, que no se te afloje la muñeca.
Cuando uno está débil, la muñeca se afloja, ¿o no? Y la espada no se puede doblar la muñeca, se cae. Y tiene que apuntar hacia la salida, la gran victoria, la flor de lis, la gran victoria. Trascender nuestra condición humana. Esa determinación, si todos los días lo piensa alguien, es un Getul. Y no el truco del inconsciente que te quiere vender todo, pero a costa de que ver quién es el dueño. Y el Satán se vuelve el dueño de ti. O sea, la parte oscura, dominante, abusiva, mentirosa, robadora, extractora, porque tu ego está muy solo, hambriento y lleno de miedo. Cuando lo comprendes, pero no le das más de eso, sino le das lo que necesita, que es sabiduría, el ego entonces aprende a reconocer quién es el jinete y es un muy obediente caballo o bestia. El señor Eliphaz Levi, que es un gran mago, decía en el libro de Ritual de Alta Magia, Dogma y Ritual de Alta Magia, decía: las pasiones humanas, es otra forma de verlo, es lo mismo. Las pasiones humanas pueden ser las más nobles súbditos de una voluntad superior, porque le reconocen su importancia y su jerarquía. Las mantiene unidos y luchando juntos. Pero las pasiones humanas también, si dominan el espíritu del mago, su voluntad, se vuelven las más tiranas, despiadadas, fuerzas que te van a dominar, te van a aniquilar, te van a hacer pedazos. ¡Ah, caramba! Eso es magia. Por eso el maestro decía: usted quiere dominar a su ego, se me mete al agua fría, sin repelar. Nada de y va para atrás, y va para atrás. ¿Verdad? Ese es el caballo, ¿verdad? Pero también está el del burro, y no. La mayoría de los que aspiran a la iniciación se echan para atrás con el agua fría y empiezan a hacer trampas. Una cosa es que, aparte de tu terapia, que no le tienes miedo, sino lo confrontas, porque sabes que no te va a pasar nada, y que es pura ilusión de que te está metiendo, puro miedo. ¿Sí? Dices: no, a mí nunca ha pasado, tantos años haciéndolo, no va a pasar. Adelante. Y te vas a sentir bien, te va a mover tu circulación, tu energía, tu aura se va a fortalecer, Entonces siempre el sentido, no de la imposición, porque un jinete, si se impone al caballo, acaba el caballo odiándolo y tumbándolo un día, ¿o no? Y hasta atacarlo. Sí, se desquita de todos los maltratos en cambio, si reconoces su valor, le agradeces y además le muestras la mejor manera de guiarlo por algo que cada vez se va a sentir mejor. El ego es muy agradecido, pero puede ser, como un niño chiflado, un niño que se le da todo a los caprichos que quiere, ¿en qué acaba? Pero ¿en qué acaba? En no satisfacerlo nada. Se vuelve locura, ¿o no? Te avienta todo, te muerde si le das de comer,
te insulta si le das cariño o no. Y eso sucede al que se le da todo, pero al que no se le da nada también. Vean a la gente que se sienten abandonadas por Dios, que no tienen nada, mala familia, no tienen que comer, no tienen nada. También al ego hay que darle lo que necesita hasta donde lo necesita, pero no adelante con los caprichos. Y si caprichos, ok, te voy a tolerar un poco de capricho para que no te sientas tan reprimido, pero entonces voy a hacer 20 lagartijas más, 20 abdominales o 40 más. Fíjense bien, hay un fenómeno muy interesante de la dopamina acá en nuestro cerebro. Ante la angustia, ante la tensión, el estrés, ante la no satisfacción, la condición humana busca el placer para que le quite la tensión, para que le quite el estrés y le quite las sensaciones. Ejemplo, y todos los vicios van hacia el placer, pero un placer transitorio y muy engañoso. Hay personas que para no tener una relación sana y consciente hacen sexo o se dejan de hacerlo porque tienen miedo, y otros tienen demasiada seguridad a que van a demostrar. No hay que demostrar nada, hay que trabajar el complemento. ¿Okay? No tiene el sentido profundo de la sexualidad. El dinero, yo he conocido gente que tiene miles de millones y estás insatisfecho. Te metes con ellos a hacer un negocio y te llevan de encuentro. ¿O no? Tienen la mala maña de ser, dicen, de ser como tigre, pura garra, agarra para acá. ¿Ah? Y la dopamina, por un instante, te dice que ya no tienes problema. El alcoholito, ¿para qué se toma? Para olvidar las penas, ¿verdad? O para olvidar que tienes problemas. Y cuando acabas con el alcoholito, pues el problema está ¿de qué tamaño? No, igual, pero el que tiene menos seguridad de resolverlo soy yo. Yo me he hecho pequeño. Y por eso se ve más grande. Sí, ve más grande. Porque tengo menos confianza en mí. Por eso soy más enano, más pequeño ante el problema que se ve más grande, pero en realidad es el mismo. Pero no, tú eres el que cada vez que no lo resuelves, te vuelves menos potente, menos poder para resolverlo. Y la dopamina es un instrumento. Todos los vicios, las drogas, ¿para qué? ¿Qué hacen? Disuelven la tensión, la angustia, por un instante los miedos, ¿o no? El famoso orgasmo. ¿No lo hacen las drogas? ¿Cuándo el cigarrito? Es manejo de la dopamina, de ese centro del placer que te forma condicionamientos y vicios muy fuertes. Porque no aprendes a ir más allá del placer. En la vida va a haber placer, pero a veces que lo correcto no es el placer. Es el esfuerzo, es el agotamiento, es lo que sea. El iniciado tiene que saber que qué bueno que hay placer, pero cuidado que el placer sea lo que te domina como excusa para quitarte el problema que traes, que no lo vas a resolver así. ¿O sí? Las adicciones, cualquiera que sean, hay que trabajarlas desde el llama. Cualquier vicio. Y los principales vicios tienen que ver con la comida, tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con las relaciones humanas,
Y si buscas el escape, la salida, la puerta falsa que se le dice, pues vas a buscar el placer. Cuando una pareja no tiene forma de resolver sus diferencias, ¿qué van a hacer? Buscar algún tipo de placer. O la comida, o el sexo, o las relaciones con otras personas, o la bebida, o la fumada, ¿no? La droga, o lo que sea. O emocionalmente, la estafa emocional, la manipulación. Pero eso, nada de eso va a resolver, se va a volver más bravo, como las pasiones te van a dominar. Hay que entender la bondad y la importancia del ego. Nada que destruir el ego. Si se destruye el ego, se destruye el universo. No saben lo que están diciendo. El ego necesita mando, necesita guía, necesita moderación. Si tú deseas prevalecer por los demás, tarde o temprano los demás te van a rechazar y entonces no vas a lograr un ego con ellos. Vas a volver una relación disfuncional o tóxica. Entonces el ego es una maravilla, pero con mal jinete se vuelve una mula necia, caprichosa y enojona, o como caballo de molienda que ya no sabe ni para dónde va, cuando aniquilas el impulso egoico. Es natural que el yoga te genere, porque se trabaja mucho el nervio vago, una reafirmación egoica, que la salud mejore. La gente pone cualquier secuencia de posturas por ahí, no. La secuencia del primer grupo es muy directa a la estimulación del nervio vago, que en vez de andar de vago debe ponerse a servir. Es el que maneja el simpático parasimpático, ¿o no? Y se habla que está ligado a Sushumna. El primer grupo está diseñado para activar el nervio vago de inmediato. Y muchas terapias son para, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué suave! ¡Ay, que ya me relajé! ¡Ay, no, espérame, no, hay que activar esto! Y en cómo veíamos el resultado en las clases de yoga, en esa secuencia de primer grupo, en 1 o 2 semanas, en 5 o 6 prácticas, en muy poco tiempo, había regulación de sueño, de hambre, de carácter, el tono de la piel. Todo eso tiene que ver con el nervio vago, el simpático parasimpático. No, yo invento mis secuencias de yoga. ¡Cuánta ignorancia! Hermano, vas a hacer que la gente ande dando vueltas antes de entrar al fondo. Lo primero que hay que hacer es activar el simpático y parasimpático. Y eso genera una vitalidad, te genera un despertamiento, pero depende hacia dónde lo diriges, ese impulso. Entonces, el ego es una maravilla. El problema está en su dueño, o el jinete, el que no tiene conciencia de que debe darle, pero no demasiado, de quitarle, pero no demasiado, ir por el camino del centro. No debemos reprimir, debemos regular, saber cuándo sí, cuándo no, cuánto sí, cuánto no. Todas las enfermedades vienen por excesos o faltas de algo. Un regulador. Tanto las enfermedades físicas como psíquicas o espirituales o emocionales son por excesos o faltas. El ego, un ego entrenado sabe resolverlo. Un ego caprichoso, chiflado, ¿sí? ¿Se entiende? No lo sabe resolver.
Al contrario, se pone muy enojado y nervioso y empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices esto? ¿Y por qué no quieres que yo lo resuelva? ¿Y por qué me agredes? Se pone muy loco, ¿o no? Se nota el que está trabajando como jinete. Si el caballo se pone bravo, ¿qué tiene que hacer el jinete? Ponerse tranquilo. Espérate, así no. Hasta que estemos bien, entonces ya. ¿Ok? A veces el jinete pone nervioso al caballo, porque no sabe para dónde ir. Ni cómo, ni jalarle de más, ni jalarle de menos. Normalmente debes soltarlo, pero cuando se necesita le das un tironcito y debe entender. Con los perros es igual. No hay que llevarlos estirando. Con un estironcito sabe que va a su paso. No, tú vas al paso mío, dice el jinete. Así es con las bestias. Son nobles y buenas, pero nuestra incapacidad de comprensión y de respeto y de valoración y de saber cuánto sí, cuánto no, cuándo sí, cuándo no, hace que el ego se vuelva caprichoso, descontrolado y a veces en completa insatisfacción. ¿Han visto niños chiflados que le dicen, aquí está tu juguete? No, no quiero ese, quiero el que tiene eso. Y se lo das, ¿y qué hace? No, ahora no quiero este, ya no quiero nada, vete. Son tremendos. En las escuelas, en este mundo de la jefe he visto también de eso. No, yo no quiero este juguete, yo quiero el tuyo. Es pura inseguridad, locura, insatisfacción completa. Y qué bien nos sentimos cuando trascendemos una limitación. Bueno, pues se ha hablado, pero lo más importante es la práctica. Porque a un caballo no se le domina con un manual, se le tiene que sentir, se le tiene que pasear, se le tiene que ver que uno lo valora, que uno lo respeta. Y entonces los caballos son nobles. Siempre la alegoría del caballo y el jinete. Y todavía los orientales usaban la carreta, ¿cómo se llama? El que lleva la carreta, el cochero, y el caballo, la bestia. Era una tríada muy particular en el Oriente, todo en China. Necesitamos de esos tres. ¿Qué estamos cargando? Pero necesita un cochero y necesita caballos briosos. El mejor caballo es el caballo bravo, indómito, ¿o no? Si lo llegas a dominar, y si no, es el peor porque te va a tumbar. Hay gente que tiene mucha vitalidad, caballos bravos, indomables. Si se llega a domar, son excelentes, es lo mejor. Pero si no, no puedes, no te metas porque te va a tumbar, porque ese no se deja dominar por cualquiera. Así hay egos en la institución, ¿o no? Gente que tiene mucha vitalidad y mucha energía, pero no se dejan dominar. Pero un día sí saben reconocer quién vale y quién no. Por admiración se ganan el respeto, pero nunca por dominancia. Los débiles sí les gusta que los dominen, porque no saben qué hacer. Pero un caballo bravo, una gente con mucha vitalidad, no trates de dominarlo. Gánate su confianza. Y es más, un caballo bravo mete muchas patas, porque corre donde no debe, no sé si me explico. Entonces se mete en muchos problemas, El maestro Estrada nos recomendaba: nunca desprecien cuando alguien tiene iniciativa, solo canalícenla bien.
O sea, el maestro nunca regañaba a alguien que tenía iniciativa, pero trataba de que se canalizara correctamente. No te pongas enfrente, te va a arrollar, ¿sí? O te va a aventar todo, no aguanto aquí, ¿sí? No me dejan hacer. Se queja mucha gente, ¿no? Y gente valiosa, pero falta dominar la bestia. Aquí con vitalidad y dominando la bestia. Las dos cosas es lo óptimo. Necesitamos gente viva, pero también gente que se automodere en sus relaciones y consigo mismo. Y que canalice toda esa maravillosa energía en cosas positivas, constructivas. Ese es un ego educado. Muchísimas gracias, que pasen muy bonito día. Paz. Gracias. Ahora tenemos que entrar a la acción.